Ven, por favor, el correo electrónico o el entorno de Team. Se ve el correo, Jorge. Bueno, perfecto. Bueno, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro ejercicio. Una inducción es un brochazo que estamos haciendo con énfasis a un manejo de aulas eh, respetando las buenas prácticas que la Facultad de Estudios a Distancia ha venido implementando dentro de su, digamos, afán de presentar a sus alumnos un espacio de aprendizaje lo más adecuado posible para esta modalidad. Entonces, bueno, vamos a entrar a la plataforma de aulas a buscar un espacio porque la idea es hacer hoy un taller práctico sobre el manejo de las preguntas especialmente. Aquí estamos con el usuario de Edgar. Voy a salirme y a ingresar con el mío, que tengo más maniobrabilidad pues ahí desde mi perfil. Listo. Entonces ingreso con mi perfil y buscamos un aula para hacer este ejercicio. Entonces, buscar cursos. Entonces busco la semilla Paeris 2023. Y aquí la encontramos. Bueno, con esta aula vamos a trabajar y desde la primera sesión, el pasado lunes, hemos hablado de las actividades, concretamente los cuestionarios. Aquí hay una plantilla, como se le entrega al docente, digamos, las instrucciones para que él adecue de acuerdo a la intencionalidad de su tarea o evaluación. Entonces, el propósito y se le indica, nombra la competencia que se pretende alcanzar con la actividad de aprendizaje. Responde a preguntas tales como ¿qué aprenderán los estudiantes? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Cuándo? Entonces, la idea es que aquí en el propósito reemplace esta instrucción con la recomendación que se brinda acá. Proceso metodológico. Describa en detalle los pasos que el estudiante debe desarrollar para lograr completar la actividad propuesta y que cumpla con las competencias o los objetivos trazados anteriormente. Indicadores de evaluación. Se describe aquí la forma de evaluarla. O sea, son instrucciones para el profesor que él debe reemplazar utilizando la ruedita de configuración, editar ajustes, y aquí debe reemplazar el texto por la instrucción para sus estudiantes. ¿Listo? Ya en el cuestionario, pues, básicamente, aquí, editar ajustes. Entonces, la idea es reemplazar estas instrucciones por el mensaje para los alumnos. Y a continuación debemos dar la temporalización, es decir, habilitamos la fecha de inicio y la fecha de finalización de esta evaluación, de esta prueba. Y aquí habilitamos la duración en minutos, horas, días o semanas. Entonces, digámosle que 30 minutos. Y aquí el envío se realiza automáticamente. Calificación, la idea es asociarlo a una categoría. Entonces, vamos a mirar. Bueno, ahora continúo con la categoría, que es un tema clave para, las actividades. Siempre deben estar asociadas a una categoría y en algunas ocasiones recibimos el aula sin esas categorías de calificación, que son básicamente el primer corte, el segundo corte y el tercer corte. Entonces aquí en esquema, porque algunos estudiantes, algunos profesores ponen a que todas las preguntas salgan en la misma página, en la misma hoja, pero esto se presta para inconvenientes cuando hay alguna falla de conectividad o de energía, ¿sí? De luz. Entonces, por ejemplo, él ha respondido 8 de las 10 preguntas que están en la misma página y al final no queda nada. Si llega a haber una desconexión, un bajón de la energía,
no queda nada. Mientras que si trabajamos página a página y avanzamos, cada vez que avanzamos se está grabando en un buffer de memoria y la información queda grabada. Cada pregunta queda grabada. Si, por ejemplo, está en la 9ª pregunta y hay una caída del sistema, quedaron las 9 preguntas ya grabadas. Y aquí lo que les mencionaba del método de navegación libre o secuencial. Entonces vamos a dejarlo secuencial para que no se pueda devolver. El comportamiento de las preguntas lo manejamos al azar, sí, recomendable siempre manejarlo al azar, sobre todo con bancos de preguntas robustos. Y aquí en el comportamiento le damos retroalimentación diferida. Podemos ampliar estas opciones, nada más. Opciones de revisión, entonces aquí, si fuese correcta, no es recomendable en principio, solo hasta el final, si se quiere, ¿no? Si el profesor no quiere ver, si fuese correcta, ya, ya es asunto de él. Entonces aquí retroalimentaciones, las dejamos ahí. Apariencia. ¿Qué más? Retroalimentación global es donde marcamos el rango del mensaje de acuerdo a lo que querramos enviarle. Pero aquí tenemos un inconveniente y es que no están creadas las categorías. Entonces vamos a hacer ese ejercicio de crear las categorías de, de, de los cortes. Entonces voy a mandar la retroalimentación global antes y ya volvemos ahorita a continuar con la configuración del cuestionario. Excelente trabajo. Aquí, buen trabajo. Y aquí, el que pierde. Listo. Guardar cambios. Listo. Entonces, por la opción recuerden que en la columna de la derecha tenemos dos opciones principales, la de los participantes y la de las calificaciones. En las calificaciones podemos observar en la pestaña de configuración que están todas las actividades continuas. No encontramos una separación, ni una configuración, ni una ponderación porcentual por corte, sino todo se va a computar entre sí. Entonces, ahí es donde hace falta el añadir una categoría que se llame primer corte, otra que se llame segundo corte, y estructurar las actividades de acuerdo a esta categoría. Primer corte, media ponderada de calificación. Esta es la fórmula matemática, la manera de calcularlo, porque existen varias formas, la suma, la calificación más alta, la media de calificaciones, la media ponderada simple, la media ponderada de calificaciones, esta es, y la media de calificaciones. Esta es la que implementamos acá. Aquí siempre deshabilitamos el checkbox de excluir calificaciones vacías. Esto hace referencia a que si vamos a computar dos notas y, por ejemplo, si no entrego la tarea del alumno, entonces no hay calificación. Y en el parcial sacó 5. Entonces, al excluir las calificaciones vacías, la tarea que no entregó no se tiene en cuenta y le queda solo le computa la calificación del parcial, que sacó 5. Entonces, 5 y la tarea que no entregó no se le vale, entonces le quedan 5. Entonces, por eso sí es recomendable retirar el checkbox aquí para que compute 5 y 0 y entonces ahí sí le quedan en 2, 5, por ejemplo, que tuvieran el mismo valor. Aquí calificación para aprobar, la mínima probatoria que es 30 y listo, guardar cambios y ya quedó creado el primer corte. Entonces aquí ustedes lo pueden ver, aquí le damos clic en estas flechitas y la subimos, se abren unos espacios, unos cajoncitos a donde los puedo llevar esa categoría y ahí ya quedó. La afinamos y le decimos que 30% vale ese primer corte y de esta manera ya quedó asociado. Podemos asociar las actividades con, por ejemplo, aquí. Le doy clic y lo llevo a la caja donde yo
donde yo quiero que esté esa actividad. Entonces yo la meto dentro del primer corte y aquí ya me quedó el primer corte, vale el 10% de este 30. Y la otra actividad es el guardar cambios, es el parcial. Entonces yo voy a hacer el ejercicio desde el aula. Entonces aquí otra vez esto atravesado. Voy a ir a fabricar la lista de asistencia Listo. y ya vengo porque se me olvida. Aquí está, ¿dónde está? Aquí. Aquí. Entonces me voy al aula. ¿Estamos? Y entro en la actividad primer parcial, donde estaba ahorita. Entro al primer parcial, lo edito y en editar ajustes. Y en calificaciones, calificación, en sin categorizar, ya me aparece el primer corte, observen. Y lo selecciono. Entonces, de esta manera, lo grabo y al irme al aula, actualizo aquí la página y aquí está en el primer corte, en este momento solo la primera actividad, el primer parcial está por fuera, observen que aquí totaliza y no está sino esto. Aquí está el encabezado, el nombre del corte, aquí ya está el cómputo y aquí solo tiene una actividad. Pero si al actualizar, me toma los cambios que hice paralelamente y ahí ya me quedó. En teoría está bien. El primer corte vale el 30 y está conformado por dos actividades que valen el 10 y el 20. Voy a configurar bien el corte, que aquí, editar ajustes, media ponderada de calificaciones, mostrar más, total categoría, mostrar más, la mínima probatoria es 30 y la calificación máxima es 50. Guardo los cambios y ya quedó. Aquí la asignatura igual. Mostrar más, excluir calificaciones vacías, mínima probatoria 30 y calificación máxima 50. Entonces ahí me va a calificar, esa es la escala de la calificación definitiva. Y ahora debo crear las categorías para el segundo y tercer corte. Entonces, segundo corte, mostrar más. Calificación para aprobar, mínima probatoria, guardar cambios. Ahí está el segundo corte. Y el tercer corte, añadir. Más. Mínima probatoria 30, 50. Y listo. Guardar cambios. Entonces ya tenemos los tres cortes creados. Aquí voy a afinar. Bueno, faltan la ponderación. Este vale el 30 y el tercer corte vale el 40%. Entonces aquí, por lo general ustedes se encuentran los cortes ya creados, pero si llegan a tener, llegan a recibir una materia que no tenga la categoría del corte, pues nos pueden decir o ustedes ya saben por dónde hacerlo con la grabación de esta sesión. Mostrar más, 30, perfecto, guardar cambios. Y el tercer corte, editar. Perfecto. Entonces ya tenemos, entonces como les decía hace un momento, podemos moverlos directamente desde las flechitas que apuntan hacia arriba y hacia abajo y lo llevo al corte respectivo o directamente desde la actividad. Entonces aquí voy a ingresar al segundo corte. Este es el parcial.
lo edito aquí. En calificación se le dice sin categorizar y ya me aparecen los 3 cortes. Observen. Antes no me aparecía sino sin categorizar. Después le creé el primer corte y ahora que le creé el segundo y el tercero ya están disponibles para que yo seleccione. Listo. Guardar cambios. Y si consultamos aquí, ya el segundo corte debe estar con la actividad 2 y el segundo parcial que está aislado acá. Entonces voy a actualizar la página. Y ahí vemos que segundo corte. Aquí están las dos actividades. Aquí yo les podría balancear el porcentaje más o menos como yo considere. Entonces se puede manejar así, se puede manejar que la suma de los dos porcentajes sumen el total de las dos actividades o por 100%. En este caso, si es igual, habría que colocarle 50 y 50. Pero es más claro para el estudiante manejarlo así, que le sume los porcentajes de cada actividad que sumen el total del corte. Y solo nos falta el tercer corte, las actividades del tercer corte. Vamos a hacerlo directamente desde las actividades. Entonces estamos en el tercer corte, abrimos la tercera actividad, editamos, editar ajustes y en calificación, aquí está puntuación, calificación simple directa, sin categorizar, y todo esto pertenece al tercer corte. La mínima probatoria es 30 y guardamos los cambios. Y lo mismo en el tercer parcial, en el tercera evaluación, la abrimos, examen final, editar ajustes, calificación, entonces le digo que pertenece al tercer corte, la mínima probatoria es 30. Y listo. Aquí voy a activar edición, voy a copiar esa lineacita azul, esta lineacita azul, la voy a copiar porque el cierre, que se llama cierre y conclusión, no tiene la línea, entonces voy a ponerle esa lineacita ya. Nos vamos a cierre y conclusión. Entonces ya ajustamos toda la configuración de calificaciones de manera que los cómputos sean claros, transparentes y los estudiantes puedan estar tranquilos. Listo, ya me quedo acá. Si desactivamos el modo de edición, se va a ver el aula ya como yo espero que... Tenemos un aula bien configuradita, bien parametrizada. Si miramos las calificaciones, observen cómo finalmente quedó. Aquí pues aparece verticalmente la lista de alumnos, horizontalmente la lista de actividades organizada por corte. Este círculo que aparece a la izquierda de cada corte me permite, si yo pongo el puntero del mouse, que está como flecha en forma de mano, sobre ese botón dice cambiar solo a cálculos totales, es decir, ahí él me va a mostrar las definitivas de cada corte. Entonces ahí solo me mostraría la definitiva del primer corte porque fue a donde le di el clic y cambia a más. Entonces aquí menos, le doy clic y me mostraría solo la definitiva. Pero si yo le vuelvo a dar clic, pongo el puntero y me dice cambiar solo a solo calificaciones, es decir, me va a mostrar cómo le fue en cada actividad, pero no me muestra el cálculo total, la definitiva del corte. Okay. Entonces, con todos estos detalles podemos jugar, pues, tenemos esa herramienta para visualizar. Si yo no quiero que miren el corte, podría hacer eso. Si le vuelvo a dar, cambiar a vista completa, es decir, aquí muestro la calificación de cada actividad y la definitiva del corte. Y por supuesto, al final a la derecha me va a salir la definitiva total del curso. Pero como no tengo alumnos en esta aula, pues, y no tengo calificaciones de nada todavía, pues no veo nada. Si entramos a configuración,
pues ahí vemos cómo nos quedó configurado todo el corte. 20 y 10, esto lo voy a modificar a 15 y 15, y esto a 20 y 20. Aquí estaba mal porque estaba 15 y 15 y me sobraba un 10%. Entonces, una vez validado esto, ustedes ya pueden, esto hay que hacerlo antes de empezar el curso. Ustedes no se confíen y configuren toda su matriz de calificaciones para que estén tranquilos. No va a haber reclamos por calificaciones, no va a haber nada si ustedes hacen esto previamente. Entonces ya una vez ajustado esto, podemos volver a la actividad que estábamos cuadrando, que era el primer parcial. Estamos en eso. Aquí en el primer corte. Primer parcial. Y estábamos configurando digamos, las fechas de disponibilidad, en editar ajustes, la calificación, y ahí nos dimos cuenta que no tenía el primer corte, ya está. El esquema, la retroalimentación global incluso, ahí vamos. Eso es básicamente lo que se configura. Pero a continuación debemos asociar las preguntas que tenemos en el banco de preguntas al cuestionario, porque de lo contrario el cuestionario no nos serviría para nada, solo está configurado para que se haga en unos días. Aquí ya nos da la alerta, aún no se han agregado preguntas al cuestionario. Le decimos editar cuestionario y ahí ya pasamos a la interfaz entre el cuestionario y el banco de preguntas, que es la base de datos en donde se almacenan las preguntas. En estos días, el martes, les comentaba que hay 3 formas de crearlas, de subir preguntas acá. Una es crearlas en este momento. Cuando yo le doy clic aquí en la primera opción, una nueva pregunta, me da la opción de crear la pregunta, selecciono un tipo, pero aquí no habría aleatoriedad ni habría banco de preguntas, sino esta pregunta que yo cree de esta manera quedaría amarrada a este cuestionario y no se podría utilizar en otro cuestionario. Y la idea de tener las preguntas en un banco de preguntas es que se puedan utilizar. Por ejemplo, yo creo las del primer parcial, pero después cuando estoy haciendo el examen final, yo podría tomar preguntas que utilicé en el primer parcial. Entonces, eso es lo que se busca al crear preguntas en el banco de preguntas organizadamente. Entonces, la primera es para crear una pregunta, pero queda amarrada al cuestionario. La segunda es para importar preguntas del banco de preguntas. Mire, aquí hay unas preguntas ya creadas. Entonces, yo podría crear una pregunta, por ejemplo, esta, citas y referencias. La selecciono y me la traería al cuestionario, pero esta pregunta siempre saldría a la fija. A la fija. Si yo quiero que una pregunta salga y que no esté buscando diferentes preguntas, la selecciono de esta manera. Aquí la voy a borrar para mostrarles el otro ejemplo. Y entonces la estoy borrando, sí. La borro del cuestionario, pero ella está en el banco de preguntas. Es decir, lo que hice aquí fue traerme una pregunta fija del banco y ponerla en el cuestionario. Es la toma del banco de preguntas, pero y ahí sigue. El hecho de que la borre acá, la está borrando es solo del cuestionario. En el banco permanece. Y la tercera opción, que es la que yo recomiendo siempre, es la de una pregunta aleatoria. Y la idea es seleccionar de aquí, por ejemplo, aquí yo tengo 15, 30, 6 y 8. Entonces yo voy a hacer una evaluación de 5 preguntas. Entonces yo saco 2, 4, digamos, voy a hacer una evaluación de 10 preguntas. Entonces voy a sacar de aquí 3, 6, 8 y 10. 3, 3, 2 y 2. ¿Listo? Entonces le digo de nivel básico, tráigame 3 preguntas. Y le digo agregar pregunta aleatoria. Entonces ya tenemos 3 preguntas que agregamos. Y él me dice acá, vea, nivel básico. Si yo le digo acá, vea las preguntas, él no me muestra una pregunta, me muestra la categoría de donde la saqué. O sea, él me va a sacar 3 preguntas de acá. Que cuál sea, eso no se sabe, eso es aleatoriedad. Entonces ya agregué 3. Entonces ahora voy a decirle agregar una pregunta aleatoria. Entonces le digo de nivel medio, sáqueme 2 nada más.
Y ahí ya tendría 5 preguntas de las 10 que va a tener este parcial. Le digo una pregunta aleatoria. Entonces ya tengo 5 preguntas, 3 del nivel básico y 2 del nivel medio. Listo, sigo dándole aquí clic en agregar. Del banco de preguntas, una pregunta aleatoria. Entonces selecciono nivel superior. Entonces de aquí, 3, 5, 7. De aquí, 2 preguntas voy a seleccionar. Entonces aquí le digo, tráigame 2. 2 preguntas de nivel superior. Añadir pregunta. 3, 5 y 5, 7. 3 de básico, 2 de medio y 2 de superior. 7. Y a continuación voy a agregar otras preguntas, 2 preguntas aleatorias de nivel complejo. Entonces le digo que 2. Y aquí ya tengo 9 preguntas. Y la 10ª, todas son aleatorias, pero de diferentes categorías. Una que se llama nivel básico, otra que se llama nivel medio, y otra que se llama nivel superior, y otra que se llama nivel complejo. La 10ª pregunta la voy a dejar fija. Entonces selecciono no una pregunta aleatoria ni una nueva pregunta, sino del banco de preguntas. Y allí le digo que arrastrar y soltar sobre el texto. Y le digo añadir preguntas seleccionadas para el cuestionario. Entonces me van a salir 9 preguntas aleatorias. Obsérvense que si yo le digo aquí, vea las preguntas, él me va a mostrar toda la categoría, no me va a mostrar una pregunta fija, sino toda la categoría. Mientras que si yo le digo aquí en esta que se llama arrastrar y soltar, él me va a mostrar exactamente esa pregunta. ¿Por qué? Porque es una pregunta fija del banco de preguntas. Entonces aquí le aparece la lupa y ya yo la veo lo que le va a salir. Simón Bolívar nació en, Cristóbal Colón nació en, Albert Einstein nació en. Esas son las preguntas que tienen de arrastrar y soltar. Entonces ya tenemos el parcial, ya lo podríamos hacer. Vámonos como el estudiante a hacer la evaluación. Entonces yo me meto aquí al primer corte. Yo configuré la pregunta para que se haga el. Ya se cerró. Está para cerrarse a la misma hora en que se abre. Entonces aquí no hay manera de hacerlo. Tendría que editarlo y cambiarle la fecha de cierre o la hora de cierre. Aquí en temporalización le digo que a las 23 de hoy. Guardar cambios y listo. Voy otra vez a hacer el parcial. Doy clic acá. Aquí me indica abrió, cierra a las 23:39. Entonces abro. Le digo intenta resolver el cuestionario, comenzar el intento y ahí ya empiezo a resolver la evaluación. Voy a seleccionar la A en todas sin leer el enunciado. La segunda, la tercera. Aquí hay una de pareamiento o emparejamiento. Entonces aquí, sin leer. Listo. Siguiente. Van 4. Verdadero. Verdadero. Hemos tenido preguntas de opción múltiple, de emparejamiento. Uy, mire, aquí hay una como de ensayos. Opción correcta. Aquí hay una con imagen. Arrastra y suelta en la zona geográfica, vea. Entonces aquí le corresponde al país. España. Francia. Inglaterra. Y Alemania. Siguiente. Aquí arrastre y suelte el nombre correcto de cada elemento de la imagen. Aquí el único que me sé es este. Un personaje conocido, y este. Entonces son tipos de preguntas que se manejan dentro del Moodle. Entonces aquí, arrastre y ubique en las casillas las palabras que completan adecuadamente la idea de cada frase. Entonces, Simón Bolívar nació en Caracas, Cristóbal
Colonia en Genoa, y aquí en un... Esta era la pregunta fija, ¿recuerdan? Esta era la pregunta fija que no, si yo vuelvo a hacer la evaluación, esta pregunta me seguirá saliendo, las otras puede que no me salgan, ahí entra la aleatoriedad, pero en esta siempre me va a salir fija. Termino el intento y me dice que todo se grabó, pero yo me podría devolver o podría enviar todo ya. Pues ya lo hicimos. Son 3 clics lo que hay que hacer. El de terminar el intento, el de confirmar que quiero enviar todo y terminar, y el de reconfirmar que enviar todo y terminar. 3 clics. Y aquí me indica que obtuve 8.25 puntos sobre 10 para una calificación de 41.25 sobre 50, equivalente al 82.5%, y me felicita, excelente trabajo. Y aquí me da la retroalimentación muy bien, la respuesta correcta es un conjunto. Esto es lo que yo, bueno, en las correctas sí, pero en las que no son correctas no es necesario darle la correcta, sino que revise, invitarlo a revisar. ¿Ya? Respuesta correcta y listo. Así es como funciona el cuestionario. Ahora vamos a hacer el ejercicio que digamos, el evento principal de la tarde, y es la suma de materia, de evaluaciones, de preguntas al banco de preguntas. Entonces yo voy a revisar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Nuestros 4 asistentes, John, Giovanni, Javier, Yacir, Cindy, Rocío, si tienen alguna pregunta, hagámosla, si no, continuamos de una vez. Y la idea aquí, que tengo unos archivos, permítanme. La idea es armar, buscar en el archivo en sus USB, sus disquetes de 5/4, sus disquetes de 3/1, sus discos duros, buscar esos archivos que mandaron a imprimir en la fotocopiadora de la esquina de la universidad para que los alumnos hicieran parcial y entregarles a cada uno de ustedes. Esos archivos de Word, la idea es pasarlos a un formato que más o menos debe tener esta característica. Esta. Por ejemplo, para una pregunta de opción múltiple con única respuesta. Este es el enunciado. El enunciado, este es el formato. El enunciado de la pregunta se inicia y se termina, y después se abre la llave o el corchete que abre. Después van las opciones de respuesta. A la opción correcta le anteponemos el signo igual. A la opción que no es correcta, o sea, el distractor, le ponemos el símbolo que va encima de la ñ, conocido como virgulilla, para todas las que no son correctas. Observen. Después de la última opción o distractor, cerramos la llave y hasta ahí va la pregunta. Dejamos una línea en blanco y pasamos a la siguiente pregunta, que en este caso es una pregunta de opción múltiple con única respuesta. Aquí hay 3 preguntas de opción múltiple con única respuesta. ¿Correcto? Después pasamos a las de pareamiento o emparejamiento. Entonces, aquí el tema es muy sencillo. Se hace la instrucción, el enunciado, que no es otra cosa que una instrucción de emparejar. Puede ser un concepto con su definición o lo que sea. Aquí esto es una pregunta de biología en donde hablan de la forma de las hojas, la geometría o forma de los organismos, en los animales. En zoología se puede designar con términos específicos. Establezca la mejor correspondencia de los términos con su definición libre y simple. Entonces aquí ya básicamente están dando la definición de un concepto. Entonces, mi sagital se refiere al plano de simetría. Entonces ya está, por ejemplo, aquí estamos haciendo 1 más 1, 2. No estamos, o sea, aquí le damos la respuesta correcta en la construcción de la pregunta. Y lo unimos con una flechita representada por el guión o signo menos y el mayor que simula la punta de una flecha que apunta a la derecha. Entonces, como quien dice, la primera parte
de la opción apunta al concepto. Entonces aquí ya va emparejada la relación. Y siempre se antepone el signo igual, representando como que siempre lo que estoy armando aquí es algo correcto. ¿Ya? Haciendo la analogía con la pregunta de opción de selección múltiple con múltiple respuesta. Aquí hacemos otra asociación de la misma manera. Primero el igual y el par de concepto y definición, asociados por la flechita representada por los dos caracteres. Y la tercera, podríamos hacerlo más amplio. Por eso considero que una pregunta de emparejamiento no puede valer lo mismo que una pregunta de opción múltiple o una pregunta de falso verdadero. La pregunta de falso verdadero es aún más simple porque se da la instrucción de cómo debes responder y hacemos el planteamiento, la afirmación, y al final cerramos como todas, con el corchete que abre y que cierra, pero en el falso verdadero es solo encerrando la letra T o la de true o de verdadero en inglés, o la letra F de false o falso. Entonces siempre hacemos el planteamiento y la afirmación. Y después le decimos de una vez cómo es la asociación. En este orden de ideas, tengo unos archivos ya armados y ya les voy a decir cómo se deben subir y en qué formato, porque normalmente tenemos almacenado todo en Word, pero resulta que el Word permite caracteres especiales que al subirse a Moodle generan errores visuales. Entonces, esos caracteres hacen una tabulación. Por ejemplo, si el archivo de Word trae una viñeta, una numeración, una sangría, todo eso son caracteres especiales que al subirse, Moodle los interpreta de cierta manera y visualmente se van a ver desconfigurados los enunciados de las preguntas. Por eso debemos pasarnos al editor más básico que existe en Windows, que es el bloc de notas. Entonces abrimos el bloc de notas, aquí está, y abro identificado o reconocido como por un icono de... ¿Un icono de qué? De un bloc de notas con portada azul. Entonces, al abrirlo, este no me maneja todos esos caracteres especiales que les mencionaba que maneja Word. Entonces ya está depurando esa información. Entonces yo puedo traer desde Word y lo pego acá y ahí ya al grabarlo nos va a manejar de una manera más, o sea, para que al importarse a Moodle el manejo sea más, o sea, tengamos la garantía de que no van a haber esos errores de visualización. Entonces vamos a abrir primero el archivo falso verdadero que contiene algunas preguntas. Tengo dos archivos acá, permítame. Falso verdadero, que tiene como más. Entonces vamos a subir este. Falso verdadero. Este prepa tiene preguntas de opción múltiple. De derecho, de preparatorios que hemos trabajado. Imagínense para hacer los preparatorios en derecho, que son 200 preguntas, que se suben y con el mismo esfuerzo técnico de subir 10 preguntas, se suben las 200 y ahí quedan almacenadas. Entonces vamos a subirlas a categorías en mi equipo, en mi aula virtual. Entonces esto se hace desde la opción de configuración, nos vamos a más y aquí en la parte final está el banco de preguntas. Entonces, el banco de preguntas maneja 4 opciones. Las preguntas para crear preguntas directamente. Cuando yo creo una pregunta, recuerden siempre, dar clic en el botón crear nuevo, seleccionar el tipo de pregunta, lo añadimos y aquí debemos seleccionar la categoría a donde quiero que queden. En el primer corte, en el segundo corte, en el tercer corte y ahí la graban. Muchas veces uno entra
emocionado porque va a hacer esto y se le olvida y resulta que las crea en una categoría que no era la que pensaba. Lo que me pasó en la clase del martes, cuando fui a crear las preguntas y no las encontré en ningún lado. Entonces aquí creo una categoría que se llama, que voy a crear 3 categorías. Una que se llame, ¿dónde la creo? Acá, dentro del tercer corte junto con las otras. Una que se llame pareamiento. Otra que se llame FB de falso verdadero. Mira, aquí ya está pareamiento. Otra que se llame FB. Categoría. Y otra que se llame categorías. Pareamiento, FB y opción múltiple. ¿Listo? Añadir categorías. Entonces, listo, ya están ahí. Ahora vamos a la opción de importar. Y le voy a decir que me importe unas preguntas. Cuando yo voy a importar un archivo en este formato bueno, ¿cómo debo grabar los archivos? Por ejemplo, yo abro aquí Prepa 2, que son las preguntas de opción múltiple. La pregunta. Aquí está el enunciado y aquí están las opciones de múltiples de respuesta. Entonces, estas son las de opción múltiple. Entonces, debo abrir esto, le digo archivo, le digo guardar o guardar como, y aquí verifico que el formato sea UTF-8 y le doy el nombre. Y ahí lo guardo y ahí me quedan las preguntas listas para ser importadas en Moodle. Entonces, bueno, ya una vez la tengamos, debemos seleccionar el formato del archivo. El formato debe ser el formato GIF, si no tiene imágenes. Porque a veces queremos insertar con imágenes. Entonces, en ese caso, seleccionamos el formato WebCT. Pero en este caso es GIF. Aquí en general le decimos dónde la queremos. Entonces le decimos, cuéntame, Javier Diosito. Si tengo una duda, justamente si tengo una pregunta, por ejemplo, con un esquema o con un dibujo, para que ellos, para que no es solo texto plano, ¿cómo hago para insertarlo ahí? Pues debe... para insertarlo cuando se construye una... No, la idea es que cuando se maneja, cuando se crea el banco de preguntas de esta manera, se crea sin imágenes. Ya. Si quiere crear, o sea, si usted tiene las preguntas con imágenes, porque ya en el editor, pues usted insertar imagen y la inserta. Pero si masivamente no se puede manejar las imágenes. Pero si usted ya tiene en el banco de preguntas unas preguntas con imágenes, las puede exportar en el formato este que les digo WebCT. Y después las importa en el mismo formato. Pero ya subidas en Moodle, ¿no? A partir de la que creó en Moodle. Cuando yo estoy recopilando archivos con información pues ahí está es posible que se pueda, pero la verdad no lo he manejado yo, desconozco esa situación. Digamos, la pregunta era, para importar esas preguntas en texto plano, únicamente es texto, no se le pueden meter una imagen, Sí. un esquema, nada. Sí, o sea, yo no he visto que se pueda hacer a partir de cero, no. Ahora, si la tengo en el aula, sí, sencillamente lo exporto con el formato que permite las gráficas y lo importo de esa manera en otra aula. Entonces, ahí ya O sea, utilizaría la opción de exportar esta. exportar en formato WebCT, ¿sí? Permítame un segundo y miramos aquí. Aquí sería el formato XHTML. Un segundo. Pregunta de categoría, ubicación XML. Sí, creo que es este, XHTML. Yo he importado, pero hace rato que no lo hago, realmente no recuerdo bien. Creo que es este formato XHTML. Hay que hacer el ejercicio.
Pero entonces ya deben estar construidas aquí, porque cuando yo construyo, hay un editor que tiene Moodle y ahí me permite insertar las imágenes. ¿Listo? Ah, bueno, gracias. Ok. Entonces aquí el ejercicio que estamos haciendo hoy es sin imágenes. A partir de archivos que tenemos, entonces básicamente el formato debe ser GIF. En general seleccionamos la categoría en donde van a quedar las preguntas. En este caso es opción múltiple. Ahí ya quedó. Error si calificación no está lista. Calificación más próxima. Coincidir calificación. Detener si se produce un error. Muchas veces hay errores porque, por ejemplo, en una pregunta no cerramos el corchete y arrancamos con la siguiente pregunta. O sea, abrimos, no se cerró el corchete, pasamos a la siguiente pregunta y vuelve y abre. Entonces ahí ya él detecta un error y entonces aquí me pregunta, detenerse si se produce un error. Eso es lo mejor, que se detenga porque él no la va a subir y nos lanza la alerta. Entonces, bueno, ya una vez configurado estas opciones, ya solo tenemos que arrastrar el archivo prepa2, que es el que tengo, que se grabó en bloc de notas, y le digo importar. De esta manera se hace el proceso y ahí quedan 392 preguntas desde el archivo. Ahí ya quedaron. Preguntas de opción múltiple. Solo es cuadrarle el tema de la igual y virgulilla, ¿no? Igual y virgulilla. El enunciado de la pregunta. Abrimos los corchetes. Dentro de los corchetes que abren y cierran están las opciones de respuesta. Si es la opción es falsas, se le antepone la virgulilla. La opción verdadera se antepone el igual. Línea en blanco y pasamos a la siguiente. Entonces, en este momento ya quedó la categoría opción múltiple con 392 preguntas. Y pasamos a importar y le decimos formato GIF, general, ¿en qué categoría? Digámosle que falso verdadero. Y ¿cuál es el archivo? Digamos que falso verdadero. Ponemos acá y le decimos importar. Y aquí ya quedó 22 preguntas de falso verdadero. Hay una mal. Y quedó con estas líneas. Se la voy a borrar. Perdón, aquí selecciono todas. Aquí selecciono solo esta. Y le digo que borrar. ¿De acuerdo? ¿Listo? Ahí ya tengo preguntas. Y finalmente, vamos a importar. Mira aquí cómo la vería el alumno. Le digo visualizar. Ahí está. Eso lo más se refiere a seleccione verdadero o falso. Estructura rodeada por un peritoneo. ¿Sí? Ahora vamos a importar las de emparejamiento o pareamiento. Formato GIF. ¿En dónde? Nivel complejo, opción múltiple, falso verdadero y acá. Pareamiento. Y aquí seleccionamos las de pareamiento y las arrastramos. Importar. Solo hay 4. Continuar. Listo. Ahí ya quedaron las 4. Miremos cómo se ven. Visualizar. Aquí está. Para seleccionar. Entonces, de esta manera, ustedes hacen a partir de un insumo que ya tienen, que ya han usado, pueden utilizar esta técnica de subida masiva de preguntas. ¿Y cómo lo amarramos al parcial? Entonces me voy al parcial, al cuestionario. Aquí le digo editar cuestionario y aparece todo lo que acabé de hacer, ¿se recuerdan? Entonces la idea es borrarlas. O lo podría hacer con el segundo parcial, pero pues aquí estoy como en una aula de pruebas, no hay ningún lío. Terminando acá.
Entonces, aquí con este banco de preguntas, la idea es manejarle la aleatoriedad, ¿no? Entonces, ¿cuántas preguntas tenemos? Lo que les decía el otro día, nosotros podemos diseñar, o sea, podemos planificar todo esto desde un comienzo, porque podemos decir, nosotros en el primer parcial contamos, en el primer corte contamos con 2 unidades, la unidad 1 que es como introductoria y la unidad 2 donde ya nos empezamos a meter en el tema y hay ejercicios prácticos. Entonces voy a hacer una evaluación, un primer parcial de 10 preguntas, de las cuales 7 van a ser la segunda unidad y 3 la primera unidad. Entonces ya yo debo ir estructurando que de la segunda unidad voy a sacar 7 preguntas y de la primera unidad 3. Entonces, ¿cuántas voy a hacer de eso? Entonces, voy a hacer de falso verdadero, de emparejamiento y puedo distribuir, estructurar cuántas van a ser de cada una. Podría hacerlo, podría planearlo. Entonces, entonces, ¿qué? Entonces, basado en ese diseño, puedo construir el banco de preguntas ya sujeto a esa planificación. Entonces, bueno, le decimos agregar una pregunta aleatoria. Entonces, voy a partir de esto, de 21 de falso verdadero, de 392 de opción múltiple y de pareamiento, 4 preguntas, 21, 392. Yo podría sacar aquí 5 preguntas de esta, 4 de esta, van 9 y una de esta. Pero lo que les decía, una de pareamiento no se justifica que valga lo mismo que una de estas. Entonces vamos a manejar aquí el concepto de la ponderación también en el cuestionario. Entonces, bueno, primero voy a seleccionar las de falso verdadero. O sea, opción múltiple 5, falso verdadero 4 y pareamiento 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a importar, añadir una pregunta al final. Voy a importar las de falso verdadero que son 4. 4. Añadir una pregunta aleatoria. Entonces, aquí ya añadió las 4. Él por defecto le da un valor de 1 a todas. Entonces, yo me tengo que inventar una escala de valor para que unas preguntas valgan más que otras. Entonces yo, por ejemplo, yo podría hacer aquí, como son los dígitos, podríamos armar un rango de 0 o de 1 a 3, de 4 a 6 y de 7 a 9. Entonces, como un estrato, bajo medio y bajo alto, 1, 2, 3, podría hacerlo, o solo lo máximo, ¿no? Entonces aquí le digo, digamos que la falso verdadero, la que menos vale, puede tener un valor de 1 o puede tener un valor de 3, le cambio el valor, 3, 3, 3 y 3. Agrego ahora las de opción múltiple, una pregunta aleatoria, selecciono opción múltiple y le digo que 5 preguntas de esto. Y a esta le doy un valor de 6, como un valor intermedio. Y a la de opción múltiple y a la de pareamiento, que es la de mayor valor, le voy a dar un valor de 9, 3, 6 y 9. Y en las instrucciones, debo decirles que existen preguntas de nivel de complejidad diferente. Las de falso verdadero tienen un valor inferior, las de opción múltiple un valor intermedio y las de emparejamiento o pareamiento tienen un valor superior. Entonces ya ellos saben, o sea, no los van a agarrar por sorpresa y en las instrucciones les doy esa indicación. Además, por ejemplo, si le digo yo que el método de navegación es secuencial y no libre, debo darle la instrucción, como les decía el martes, de que lean bien el enunciado de la pregunta porque no se pueden devolver a la pregunta anterior. Entonces, bueno, ya subí las de opción múltiple y planeé que tengan un valor superior a las de falso verdadero. Estas valen 6,
6, 6, 6 y 6. 2, 3, 4, 5 preguntas de opción múltiple, 4 preguntas de falso verdadero y ahora vamos a agregar las de emparejamiento. La pregunta aleatoria, selecciono aquí de las 4 de emparejamiento, selecciono una y le doy una ponderación superior de acuerdo a la escala que yo mismo diseñé. Aquí quedó la emparejamiento. Observen cómo se ve. Ah, no. No lo vamos a ver ahorita. Y ustedes lo modifican acá. Al crear las preguntas hay una opción de darle valor, pero no es recomendable meterle de una vez el valor cuando yo creo la pregunta, porque cuando armo el cuestionario es que yo hago la combinación para generar la calificación. Entonces, bueno, ya entrados en gastos y terminada la tarea, vámonos a hacer el parcial. Entonces aquí entro el primer parcial. Me dice, intenta resolver el cuestionario ahora. Tiempo límite, comenzar intento. El celoma, verdadero. Esto sí, yo no sé nada de biología. Verdadero, por supuesto, hay que comprobar en la buena fe del profesor que todo lo pone verdadero. 3 y 4, perdón, sí, 4 de verdadero. Ahora vienen las 5 de opción múltiple. La característica del bien de uso público es A, todas las partes algunos tips de errores frecuentes que uno ve por ahí. Nunca coloquen todas las anteriores, ni ninguna de las anteriores. Modifiquen esa palabra, o sea, cuando ustedes por lo menos aquí tienen esto, le dicen edición, buscar, y busque anterior o anteriores, anterior. Y a eso lo reemplazan porque hay una opción para reemplazar anteriores por opciones. Entonces, cuando le salga el supuesto ninguna de las anteriores, le va a salir ninguna de las opciones. Y de esta manera no entramos digamos, en potenciales errores por la ubicación de la opción de respuesta. Entonces, ese es un error muy frecuente que ve uno cuando la gente automatiza los procesos de subida de preguntas y no tienen, y a partir de un archivo que maneja eso, ¿no? También tengan en cuenta que aquí no se requieren ni el número de la pregunta, ni la letra A, B, C, D. Entonces, esa sería una tarea a partir del documento en Word que ustedes entreguen. Esa sería una tarea, depurar y borrarle la numeración de la pregunta, que no debería ir, y la secuencia del distractor, de la opción de respuesta, también lo deberían eliminar. Algunos marcan en rojo la opción correcta. Ese es otro tema, ¿no? ¿Cómo pasarlo? ¿Cómo saber cuál es la respuesta correcta? Pues si ustedes lo tienen, la base, pues debería estar ahí, pero hay que tener en cuenta eso, hay que marcarlo de alguna manera. Y la última pregunta, que es la de emparejamiento y que es la que vale más, pues aquí la seleccionamos. Esférica, bilateral, radial y esférica. Terminar intento. Enviar todo y terminar. Y aquí, vean, me fue 24,75 sobre 51, equivale a 2,43 sobre 50, el 48%. Me debo esforzar más. Y ahí están las preguntas. Y le digo finalizar revisión. Bueno, ¿cómo les pareció? Interesante la vaina, ¿no? Asistencia. ¿Envió el correo a dónde? ¿A mí? No. ¿A ti? Sí, les vamos a solicitar, como es costumbre y merecidamente, que nos colaboren con la asistencia. Entonces voy a copiarles el enlace en el chat y Lo subió al Drive. sí. ¿Cómo les pareció el tema de la subida masiva? Muy interesante, muy útil. Yo pienso que es lo más práctico. Sí, sí se Eh, tiene.
Pregunta, digamos, en esa opción última que tuve, que esa última pregunta de emparejamiento, yo puedo colocarle más opciones digamos, o sea, no solo, digamos, cuatro pares para cuatro parejas, digámoslo así. Las que Puedo ustedes colocarle, quieran. 2, ¿sí? 4, porque finalmente, pero espere que selecciónelo bien. Lo estás, aquí. Sí, ya creo que lo copié. Ya un segundito. ¿Cómo me explicara? Como más a la derecha que a la izquierda, ¿sí? Más opciones de emparejamiento, de tal manera que sea más difícil como utilizar el descarte, algo así. Claro, porque usted hace en pareja, pero con la misma palabra. Pero tiene que escribirla exactamente igual, porque de lo contrario, por ejemplo, en un lado le escribe policía y le escribe con tilde en la I en una y en otra sin tilde en la I. Entonces serían 4 contra 4. Por ejemplo, hay 4 parejas de opciones para emparejar. 2 de ellas se emparejan con policía, pero usted una policía la escribe con tilde en la I, en la última I, y en la otra sin la tilde en la última I. Entonces haría diferente la combinación. ¿Sí me hago entender o no? O sea, habría un policía, a la derecha habría un policía con tilde y otra sin tilde. Entonces serían 2 parejas diferentes. Entonces hay que tener cuidado en esos detalles. Muestra a ver dónde está lo de emparejamiento. Aquí. Por ejemplo, si Por yo ejemplo, tengo que emparejar, sería repetir, o sea, finalmente una de estas y otra de estas sería enfrentarlas con la misma palabra. ¿Sí me hago entender? Con frontal o con dorsal, estaría varias veces ahí, varias veces a la derecha, para que saliera una menos. ¿A eso es lo que se refiere? en realidad que a la derecha salgan más, ¿sí? Más de las que hay a la izquierda, porque, digamos, cuando uno le selecciona una, digamos, inmediatamente descarta otra, ¿sí? ¿Me hago entender? Pues para que no haya esa posibilidad de descarte. No sé si sea Sí, pero, algo o sea, lo que pasa es que usted arma parejas. Entonces, todas las de la derecha tienen que, o sea, no hay espacio para meter una falsa, sino tiene que exacto. ser una pareja elaborada de la cual puede ser la Ajá. definición de la izquierda, se repita acá y aquí tener una más que las opciones de la izquierda. No sé si soy claro. Sí, sí. Sí, es eso. O sea, eso es muy práctico. Y la ponderación es algo que muy pocos docentes lo manejan, pero es una manera, inclusive hay algunos docentes después de que se les brinda esta capacitación, que quedan categorías en el banco de preguntas que las llaman nivel de complejidad alto, medio y bajo. Y entonces empiezan a colocar. Y a la hora del examen final o hacen quizzes con preguntitas sencillas y a la hora del parcial toman de los quizzes, de la categoría del quiz, toman preguntas para eso y le dan ponderaciones diferentes. Entonces, en la manera que ustedes conozcan todas estas variaciones, pues ustedes pueden utilizarlas, pero sí, muchas veces hay muchos elementos que tiene Moodle, pero ustedes no lo conocen y pues se privan de, de se privan de utilizar cosas, aunque se le plantean la inquietud, pero no saben que existe la posibilidad de hacerla. Entonces es importante de ese mar de conocimientos que hay, que conozcan ustedes alguito y lo pongan en práctica y después continúen curioseando y explorando y se van a dar cuenta que hay muchas variantes de lo que ustedes están haciendo. Entonces, bueno, ya visto lo de la banco de preguntas, la subida masiva, vamos al tema de las calificaciones en donde existe una opción que se llama exportar. O sea, ya vimos que la vista nos aparece la lista de estudiantes verticalmente. Permítanme un segundo y miramos una lista de un curso activo. Por ejemplo, aquí. Entremos aquí a administración de riesgos. Aquí, octavo. Entonces aquí entramos a gestión no que sea el primer bloque. Esta. Vigilancia epidemiológica. Tenemos aquí
las calificaciones y aquí vemos la lista verticalmente. Todavía no hay calificaciones. Pero si yo, por ejemplo, quiero, empezando, sacar mi lista de alumnos para tenerla en Excel, pues sencillamente le digo exportar. Aquí selecciono todos los campos que quiero. Por ejemplo, si ya tuviera las notas, esto me serviría al final para sacar el informe. Y aquí le debo dar el formato en que lo quiero. Entonces yo lo quiero en formato Excel. Porque puede ser en archivo plano o puede ser en aquí, XML o Open Office. Y aquí puedo sacar todas las calificaciones de las diferentes actividades. Y totalizado por categoría, es decir, por el corte, por cada corte. Este total categoría se refiere a primer corte, segundo corte, tercer corte y la definitiva del curso. O le puedo decir que ninguno, en este caso me sirve ninguno porque solo quiero, está bien empezando semestre y quiero la lista. Le digo descargar y aquí me aparece el archivo con el código de la asignatura, código interno, y aquí me aparece. Entonces, este mismo reporte me sirve para al final o a lo largo del primer corte para sacar un parcial de cómo van los alumnos, un segundo corte y al final la definitiva. Entonces, aquí estoy abriendo mi listado que voy a tener ahí para conservar. Ahí está. Grupo no muy numeroso, pero ya me aparece la información. Como yo le deseleccioné las actividades, pues no me aparecen las actividades. Aparecen los nombres, los apellidos y el usuario, el correo electrónico, y esto es un código ahí interno que no tiene ninguna relevancia. Pero eso puede ser mi listado con el que manejo. Si le hubiera seleccionado las actividades, aparecerían acá en el encabezado a la derecha, pero pues como no hay nada de entregas de notas, pues no les aparecería nada a la derecha. Pero ya cuando avance el curso, pues ya va siendo de utilidad eso. Eso en cuanto a las calificaciones, ¿no? Entonces ya pueden ustedes jugar con eso. Y finalmente, para el tema de las copias de seguridad, sobre todo al final del semestre, mira, observen, esta profesora actualizó ya su contenido programático, le damos clic y ahí aparece su contenido programático. En una pestaña alterna, ¿no? Aquí no tengo el curso y aquí la guía didáctica sí no tiene la profesora esto. A ver, cerramos. Aquí estamos, entonces. La copia de seguridad. Entonces yo aquí tengo las opciones. Aquí le digo configuración de calificaciones. Bueno, por ahí. Y aquí están las opciones de, por ejemplo, si yo soy el profesor de 2 cursos y tengo en un curso una tarea que ya configuré y que me sirve, le puedo decir, puedo traerla de allá para acá. Entonces le puedo decir importar y le digo tráigame de este curso, de este que se llama aula de pruebas. Entonces busco el nombre corto del curso. Editar ajustes, aquí en estas opciones, el nombre corto es este. Normalmente este es un aula mía que tengo para pruebas. Copio esto. Normalmente en un curso de los que ustedes manejan es un número que es la secuencia, la suma del código del programa más el código de la materia, más el semestre, más el grupo, o sea, la letra. Y aquí lo pego. Pero el único requisito es que usted esté matriculado en los 2 cursos como profesor. Aquí lo busca y él lo encuentra y se lo selecciona. Le dice continuar. Y yo podría traer todo o algunos elementos. En este caso cuando uno importa, siempre se trae el banco de preguntas. Entonces es un riesgo porque me puede quedar duplicadas las preguntas. Y entonces se vuelve un sancocho. Entonces por eso es conveniente seleccionar solo la opción de incluir actividades y recursos. Si es para un curso que tiene información. Si es para un curso vacío que quiero traer todo, ahí sí incluyanle todos los campos. Entonces yo voy a seleccionar un elemento. Digamos, esto no. Voy a seleccionar de aquí
segundo corte voy a seleccionar esta actividad 2, nombre de la actividad. ¿No? Y nada más. Otra, y aquí evaluación, la evaluación docente. Siguiente. Entonces aquí él me muestra, me valida qué fue lo que seleccioné, las actividades y recursos, y qué actividades seleccioné. En el segundo corte seleccioné la actividad 2, nombre de la actividad, y en la cierre y conclusión, la evaluación docente. Entonces ahí ya confirmo y le doy realizar la importación, y él me lo trae, me confirma acá, y me lo trae en la parte final del mismo corte. Entonces yo aquí en el primer corte no veo nada, porque no seleccioné nada. En el segundo corte, ahí sí debe aparecer, pero aparece de último. Lo que traje queda de último. Fíjense que ellos tiene todo oscuro, todo oculto, perdónenme. Y aquí metió lo que le acabo de importar. Y quedó. Entonces yo aquí activo el modo de edición y lo que hago es moverlo o desplazarlo para donde yo lo quiero, donde yo lo necesito. Pues ya, ahí ya. Entonces aquí yo lo necesito aquí, actividad 2. Y lo pongo ahí. Entonces, esa es una buena manera para no repetir el trabajo. Por ejemplo, yo tengo matemáticas básicas A y B. Entonces yo actualizo todo el aula A y después cuando ya termine paso todo a la B. Y entonces elimino los elementos que están y traigo todo las fechas y todo lo mismo. Como la idea era solo mostrarles, pues aquí lo borro para que no le quede a la profesora, porque esta es una aula activa. Y me voy para la cierre y conclusión. Aquí estoy en el tercer corte y ahora para cierre y conclusión. Y ahí selecciono la evaluación docente, me lo pasó de último. Aquí la idea con la evaluación docente es que el alumno desde acá se loguee a Univex y haga la evaluación en el momento que se abre, ¿no? Usted sabe que la evaluación docente se activa de acuerdo a unas fechas, entonces durante esas fechas pueden evaluar al docente y la idea es que ustedes le recuerden al alumno para que hagan el ejercicio. Pueden meterse a Univex o pueden hacerlo desde el aula por acá. Esa era la importación. Y la copia de seguridad, entonces la copia de seguridad es como el backup. La idea del backup es... Esta. Esta. Aula de pruebas. Entonces voy a hacer una copia de seguridad de esta aula. Le digo TIN. Copia de seguridad. Copiar curso. No, copia de seguridad. Porque aquí copiar curso lo que hace es duplicarlo en la categoría donde está guardado, que en el primer semestre o en el segundo semestre del programa. Entonces aquí la copia de seguridad es generar un archivo que comprime y guarda en el formato de Moodle. Pero ese formato es compatible con algunos otros LMS. Yo podría copiar solo el banco de preguntas, por ejemplo. O podría copiar solo las actividades. Aquí voy a copiar todo. Le digo siguiente. Lo puedo copiar con usuarios o sin usuarios. Entonces, si me interesa con usuarios, pues con usuarios. Voy a quitarle los usuarios. Y si tengo usuarios, pues se irían también las notas. Si no tengo usuarios, pues no serían ni los trabajos, ni las calificaciones, ni nada de eso. Entonces, todo depende de del objetivo de esto. Y aquí, ejecutar copia de seguridad. Entonces, ahí normalmente, en algunos casos, sobre todo en aulas grandes, puede ser un proceso demorado y él me dice, puedes continuar trabajando y aquí seguimos haciéndole la copia. Es posible que este no se demore tanto porque es un curso que tengo yo semilla para reinstalarlas en otras aulas, digamos, a partir del inicio del semestre. Muy básico es. Pero él me da la opción de regresar al curso y continuar con mis actividades. Entonces, básicamente esto era lo que teníamos planeado para hoy. No sé si tengan alguna otra pregunta. Con mucho gusto, aquí miramos a ver cómo
¿Cómo los podemos ayudar? Edgar les ha venido compartiendo unos materiales, entonces ahí tienen unos insumos. Sí, solamente ha firmado una participante de la asistencia. Les agradecemos que hagan el registro, quienes están presentes, para dejar evidencia de la actividad. De la Sí, capacitación. de la capacitación. Es importante para temas de gestión de calidad y de pues, dejar la evidencia de que efectivamente se hicieron las actividades correspondientes a la inducción de los docentes nuevos. Bueno, pues digamos que ahí se ha... Gracias, John. Uy, sí, ya, muy amable. Si tienes falta, por favor, para que nos regalen la asistencia. Bueno, y Una pregunta sí. más general. Digamos, en relación al contenido del curso, los estudiantes van siguiendo, digamos, una serie de actividades que nosotros, de acuerdo a lo que ustedes han ido mostrando acá, y al tiempo siguen el OAS o siguen ese OA únicamente. ¿Cómo se...? No. Es que... Como lo dijimos en la primera sesión, el OA pues es el eje central y muchas veces el alumno se agarra de ahí para decir, ay no, pero usted me preguntó temas que no están en el OA. Entonces es importante aclararle lo que hay en los recursos educativos. Los recursos educativos deben haber tres cosas: el OA, el material de apoyo y los enlaces de interés. Entonces, muchas veces el OA cubre todo o parcialmente todo, pero nosotros podemos profundizarle con unos documentos adjuntos. Recuerden, en los materiales de apoyo están los archivos. Se recomienda que sean en formato PDF, pero si requiere, por ejemplo, un estadístico, mete archivos en Excel. Y si son muchos, como en este caso, es recomendable que lo estructuren o lo separen en subcarpetas, editándola y creando la carpeta con un nombre asociado a la categoría que les va a permitir segmentando. Entonces, aquí podrían subir un archivo nuevo y aquí podrían crear una carpeta y le dan el nombre pruebas, por ejemplo, pruebas. Creamos el directorio carpeta y ahí queda. Y al ingresar ahí podemos subir archivos que estén ahí mismo, material de estudio. Están unidad 1 y aquí está, no, perdón. Archivos locales, avisos, foro, inquietudes, cronograma, material de estudio, material de apoyo, carpeta. Entonces podríamos correrle uno de estos para allá o subirlo directamente desde el computador a la carpeta, por ejemplo, lineamientos pedagógicos. Le digo abrir, seleccionar archivo. No, perdón, lo tengo ya, lo perdí. Aquí está el PowerPoint y le digo subir archivo. Y ahí el archivo quedaría dentro de la carpeta pruebas, guardar cambios. Y ahí ya quedamos los PDF que están acá y el PowerPoint dentro de pruebas. Si quiero borrarlo, pues lo edito. Entro a pruebas, borro el archivo. Esta es un aula de otra profe. Debajo, aquí ya guardo los cambios. Ya. Y ahora vuelvo a editar. Selecciono la carpeta pruebas y la borro. Borrar. Y ahí le dejé el aula a la profesora como estaba, guardar cambios. Entonces, estos documentos son claves. Y de igual forma los enlaces de interés. Los enlaces de interés, la idea es vincularle las bases virtuales, por ejemplo, aquí, esto no lo recomiendo yo mucho, que coloquen la información. Ya en la sesión del martes hicimos ejercicios de cómo embeber un video en YouTube, cómo subir la portada de un libro, la imagen de la portada de un libro y enlazarle la dirección en las bases virtuales o cualquier otro documento que ustedes tengan y que lo quieran compartir, pero pues respetando todo lo de derechos de autor y todo esto. Entonces, lo que esté ahí, entonces ya se enmarcan el OVA, los materiales de apoyo y los enlaces de interés es lo que cubre el curso. Y en general, pues vamos a tener siempre por cada corte un material de estudio. O sea, hay
por lo general, de parte de los programas solicitud de elaboración de OVAs, con 3 unidades. Entonces, una para cada corte. Normalmente es así, entonces cada corte siempre va a tener su material de estudio, que es la base, la guía. Insistimos, hay que motivar para que el estudiante haga la lectura y la revisión, porque a veces el estudiante a distancia es muy dado a llegar a resolver las actividades. O sea, le preocupa, digamos, cumplir con las tareas, las entregas, los cuestionarios, pero se está saltando la revisión del material de estudio. Entonces, como que en algunos casos incluso asumen o llegan a manejar temas de copia y, digamos, no revisan el material. Y esta, digamos que es una tarea o un reto, un desafío para los profes, pues que se haga una revisión exhaustiva del material, hasta donde sea posible. Entonces, lo importante es que ustedes, la comunicación, ¿no? Entonces, recuerden que el material de estudio, como lo dice aquí, nuestros recursos son el OVA principalmente, pero ¿por qué? Porque hay obsolescencia de normas, de diferentes tipos de cosas, entonces el OVA se puede desactualizar. Y entonces ustedes ahí lo actualizan. Un decreto que salió y reemplazó el otro, entonces, y en el OVA estaban hablando del decreto inicial, entonces usted aquí, a la actualización del artículo tal, por ejemplo, en salud ocupacional, esos temas que se están renovando, y lo mismo los enlaces de interés, ahí complementan todo lo que ustedes quieren, ustedes diseñan esa actualización del OVA, porque hay obsolescencia porque hay materiales que son vigentes y no sé, sobre todo en ingeniería civil encontramos muchos materiales que son viejitos, pero siguen vigentes. Las ciencias, ¿no? Las ciencias básicas, digamos, la física no cambia. El curso de cálculo no se modifica mucho, en realidad. Pero cuando iba a decir, o iba a hacer una anotación, que cuando ustedes como docentes eventualmente identifiquen algún tipo de desactualización o de obsolescencia, como lo dice el ingeniero Jorge, pues nos lo hagan saber. Hay un formato, ¿cierto? Hay un formatico de calidad que sirve para, digamos, solicitar. Es decir, en tal página o en tal pantalla del OVA aparece un decreto que ya no es, por favor cambiarlo por este. Entonces nos ayudarían muchísimo que ese tipo de cosas pues ocurran, que el docente desde el aula identifique esas fallas y nos las haga saber. Y otra cosa es que, por ejemplo, bueno, el proceso de creación de OVA va desde la contratación de un autor que es un experto en el área. Él entrega de acuerdo a luego de una capacitación por parte del equipo de la Dirección Académica de Desarrollo Multimedial al cual pertenecemos, entrega un material, un maestro, y ese material se le revisa similitudes, posibles plagios, y se aprueba. Se aprueba por parte de un par de la facultad, del programa que está contratando ese material de estudio, y a partir de ahí, y recomienda algunos recursos. Entonces, en algunos casos recomienda, por ejemplo, videos de YouTube. Lo ideal es que él mismo lo haga o que proponga hacerlo a partir de imágenes, a partir de un audio, un guión que se entregue, pero otros recomiendan un video que ya existe, pero se corren riesgos con esos videos porque el dueño los puede borrar o le puede cambiar las condiciones de compartir. Claro. Entonces hay muchos riesgos con eso, entonces la idea es que si alguna vez trabajan de autores, hagan sus mismos videos con los recursos de la universidad, ¿no? Por supuesto. Yo me atrevo a decir una cosa, y es que pues nosotros somos bastante cuidadosos con los OVA, sobre todo a ir a meter videos de YouTube. Ahí somos cuidadosos, preferimos siempre incluir videos de elaboración propia, de guionización propia de los autores. Pero yo me atrevo a decir o a extrapolar que esa recomendación también debería ir para las aulas, porque al fin y al cabo las aulas pues son elementos de la universidad, y allí dentro de esos ambientes virtuales pues hay que tener mucho cuidado con la información que se sube. Ya habíamos mencionado que pues evitar no, digamos, no se debería subir esos PDFs de libros completos que aparecen por ahí y que no, digamos, son libros piratas, no podrían subirlos. Así también habría que tener cuidado con videos eventualmente de canales que de pronto no están infringiendo alguna clase de derecho de autor, ¿no? A veces la gente sube un video que no es libre de derechos y lo están ustedes compartiendo, y podríamos tener algún tipo de infracción a
al uso de derechos de autor. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y por favor vengan y nos visiten, nos saludan aquí Sí, claro. y nos traen cualquier inquietud que tengan, que si Ah, no la sabemos, le yo- encontramos quién Yo se creía la... que cualquier... o sea, Sí, aquí estamos para apoyarlos en cualquier duda que tengan. nos traen cualquier café, cualquier cosa. Y Sí, nos tomamos un yo cafecito pensé aquí. que usted iba a decir eso. Aunque ahorita no hay cafeterías aquí en el campus, ya pronto las abrirán. Entonces, muchísimas gracias. El material, vamos a cerrar la grabación acá, grabar y transcribir, detener grabación.